Este último apartado se va a referir a dos temas: el riesgo y cambio en la administración pública y las enseñanzas de las reformas administrativas en Latinoamérica en las últimas décadas, especialmente en este siglo XXI. ¿Por qué vamos a tocar el riesgo y cambio en la administración? Bueno, en esta introducción, en este bloque introductorio, ya hemos ido viendo distintos elementos que pueden arriesgar el funcionamiento de la administración pública si, podríamos decir, no se adapta a algunos aspectos que están sucediendo a su alrededor y también en el interior de las organizaciones. Sabemos que la no adaptación al medio y al entorno supone la extinción de las especies. Sucede algo parecido también con las organizaciones públicas. Hay autores muy recientes como Fukuyama que ha dedicado uno de sus últimos libros precisamente a la evolución de las instituciones y a la aparición de algunas nuevas instituciones y el decaimiento o la desaparición de las mismas. ¿Qué es el riesgo? El riesgo es la incertidumbre inherente a las actuaciones y sucesos y que puede concretarse en un daño o peligro previsible. Como ven, es algo relativamente vago. Hay muchos enfoques sobre el riesgo. Yo voy a abordar uno: el que está condicionado por el contexto cultural específico y que es percibido subjetiva y emocionalmente. Fíjense que estamos educados para entender la administración de una manera racional, objetiva y en normas. Eso tiene que ver con nuestra formación burocrática de la administración antigua, la vieja administración, que está presente en nuestra administración y es bueno también que esté presente. Pero nos cuesta adaptarnos a que haya elementos que condicionan esto que tienen que ver con lo subjetivo y emocional y con lo cultural. El riesgo para una organización pública, ¿cuál sería? La probabilidad de ocurrencia de un evento que afectaría negativamente la consecución de sus objetivos y metas. Bien, efectivamente, hay riesgos alrededor que pueden ser internos, que tienen que ver con, o externos, crisis económicas, crisis, por ejemplo, medioambientales, crisis de grandes catástrofes naturales, o puede ser crisis desde el punto de vista de guerras, o puede ser crisis desde el punto de vista del precio, el valor de los mercados que hay sobre las materias primas y que afectan a los ingresos que pueda tener la administración pública, pero también pueden ser crisis internas o riesgos internos. ¿Y cuál es la importancia de tratar el riesgo, de tratar estos elementos que pueden afectar negativamente a la consecución de los objetivos? La importancia es porque no atender debidamente a los riesgos y caer en esta negatividad podría poner en peligro la legitimidad de la administración pública, fundamentalmente por su rendimiento, por lo que produce, por los bienes y servicios que produce a la comunidad, pero también una legitimidad institucional, por su propia función social. Es decir, podemos llegar en una situación elevada de riesgo, sobrepasando los umbrales de riesgo, que se pusiera en cuestión la propia existencia de la administración, o bien en su conjunto, o bien de organismos concretos. De ahí la importancia de estudiar el riesgo. ¿Cuáles serían los indicios de riesgo? ¿Dónde están los elementos, los semáforos, las alertas que nos avisan de un riesgo? Primero vamos a utilizar un concepto que algo ya he dicho antes, que es el umbral de riesgo sistémico, que es la situación vista desde la organización de sus integrantes que no produce indicios de que no se está actuando de la mejor opción posible. Eso genera un ángulo muerto de visión. ¿Qué significa esto? Significa que, preguntado a uno, los miembros de la organización creen que lo están haciendo bien. ¿Por qué? Porque normalmente se someten a las reglas, procedimientos, costumbre y hábitos que se han venido produciendo a lo largo de los últimos años. Y nada les hace pensar que lo están haciendo mal y que incurren en riesgo. Evidentemente es una situación muy peligrosa. Es decir, tiene un ángulo muerto de visión. No ven el riesgo, porque desde su posición no pueden verlo, porque lo ven desde los referentes que habitualmente están trabajando. Este umbral de riesgo sistémico se refuerza cuando se considera al ciudadano como cliente. Cuando tratamos al ciudadano como cliente, que solo se relaciona individualmente cuando tiene un servicio o un producto de la administración pública, incurrimos en riesgo. ¿Por qué? Porque lo tratamos al ciudadano como receptor de resultados y desde la eficacia de la actuación pública. Y no entendemos su concepto de ciudadano completo, conformador de derechos y de libertades, y destinatario de la acción pública y la acción política. Es decir, no es solo una persona que tiene interés para nosotros en el momento que interactúa, sino que tiene un interés para nosotros en cualquier caso. Un ejemplo: puede ser que una persona no tenga necesidades educativas porque acabó su ciclo educativo y que no tenga además hijos, o que sus hijos ya hayan acabado los estudios. Eso no significa que no tenga interés sobre las políticas educativas de su país.
y que tenga derecho a manifestarse y a estar en contra, y pueda además manifestarse en la calle y estableciendo sistemas de participación que se opongan a determinadas normas o procedimientos de actuación pública. Esto es muy diferente del sector privado, en el que la relación con el cliente jamás llegaría a ese extremo. La tercera idea, que tiene que ver con los índices de riesgo, es que hay que añadir a estos riesgos que acabo de decir, a este ángulo muerto de visión, y a tratar al ciudadano como cliente, los que provienen de una defectuosa comunicación de la actividad política, administrativa y de los riesgos que ella genera. Es decir, los problemas de comunicación a los que tanto se alude por parte de los dirigentes políticos y también a veces por parte de la opinión pública de los ciudadanos. Pero ojo, fíjense que lo he dicho en tercer lugar. No, los problemas de relación entre el ciudadano y la administración, el ciudadano y el poder político, no son solo de comunicación, ni fundamentalmente son de comunicación. Tiene que ver con el estilo, con los referentes de actuación y con la conceptuación que la política tiene del cliente y el ciudadano. Acuérdense que lo que les he dicho en la primera lección. La primera lección les decía que la evolución de la democracia tiene que ver con la lucha y la tensión entre el ciudadano y la forma en la que se ejerce el poder. Los cambios que se producen en el entorno también son un indicio de riesgo, porque pueden ser interpretados como ataques al sistema de valores y no como señales de cambio. Fíjense, nosotros estamos en una posición, ese ángulo muerto de visión, que creemos que estamos en la razón. Se producen cambios en nuestro alrededor y nos cerramos. Es cierto que algunos cambios son difíciles de distinguir de lo que son meras modas, pero ese es uno de los riesgos de la administración. Tiene que estar atento a lo que realmente es un cambio y tiene que, por tanto, abrirse y tener inteligencia suficiente y apertura de conocimiento suficiente e integración de conocimiento para saber distinguir lo que es un cambio de una mera moda o de una mera expresión cultural, una expresión, digamos, social. La permanencia en un riesgo sistémico, en un umbral de riesgo sistémico, no proviene de la naturaleza de los políticos o de los directivos públicos. Es decir, los políticos y los burócratas, los funcionarios, los directivos públicos, no generan por sí mismos los riesgos, sino por los referentes de actuación que tienen. Es decir, no es un problema de las personas, de la profesión de político o de burócrata, aunque tienen valores específicos, como nos diría Weber y los posweberianos y los neoweberianos, sino que la forma de actuar, esos referentes de actuación, cambiemos los referentes de actuación para limitar, por tanto, los riesgos que asumen a veces de manera inadvertida. Un factor de riesgo importante en la administración es que los responsables públicos se orientan más a gestionar el riesgo específico de las organizaciones, es decir, los aspectos internos. Los aspectos que tienen que ver con el manejo de los recursos, con las normas, los recursos humanos, las tecnologías de información y comunicación, los procesos. Eso, estamos orientados al día a día, es lo que le llamamos, la gestión nos puede. Y sin embargo, dejamos fuera lo que es el riesgo sistémico, lo que es el riesgo general de la administración, el papel de la administración en el conjunto político y en el conjunto social. De tal manera que entendemos a veces, dentro de la administración, que el riesgo sistémico le corresponde a otro resolverlo. La pregunta es ¿a quién? ¿A los diputados y diputadas? ¿A los senadores? ¿A los ministros y ministras? ¿Y la administración queda fuera? La administración no debe prever cuál es el entorno en el que está moviendo y en qué riesgos sistémicos se pueden caer. Riesgos sistémicos que pueden limitar o pueden reducir o pueden negar la propia legitimidad de la administración. Nada menos. Otro riesgo proviene de la baja institucionalización. Eso sucede en muchos países. Baja institucionalización. Instituciones débiles, instituciones poco consolidadas en sus recursos, en la forma de gobernar, en la ordenación de sus recursos, en su profesionalización, en instituciones, digamos, viables, en instituciones, volviendo a la idea de la democracia, que se controlan unas a otras. Cuando hay una baja institucionalización política, ganan los políticos que no toman medidas de riesgo y buscan sobrevivir. También los altos funcionarios y funcionarios que no toman medidas de riesgo y buscan sobrevivir. Es decir, baja institucionalización, organizaciones débiles públicas incurren más fácilmente en riesgos y por lo tanto en riesgo de ser rechazados por sus conciudadanos que las organizaciones fuertemente institucionalizadas. Y alguien dirá a estas alturas, ¿cómo evitamos los riesgos? La vía de solución está en otro nivel de intervención. Pensar que no solo son problemas internos de la organización,
que lo más esencial de la organización no solo es pensar en los procesos, incluso los resultados derivados de esos procesos para ser eficaces y eficientes, sino en la búsqueda de la efectividad. Debemos buscar referentes de actuación que tengan que ver con la finalidad última de la organización. Miren, no les voy a complicar mucho la vida, son principios que antes han salido en la primera lección: diversidad, igualdad, libertad, integración social, evitar brechas sociales, efectividad en la manera de mejorar cualitativamente la vida de los ciudadanos, de las organizaciones sociales y de las empresas. Esa es una vía de actuación cualitativa, no pensar que es un tema de procesos y de medios exclusivamente. Sí que los medios tienen que estar orientados a fines, los fines de mejora efectivamente de la vida de los ciudadanos. Esto nos lleva a que gestionar también el nivel emocional en las organizaciones, que es donde se construye el contenido y los límites del riesgo. Fíjense que hablamos de desafección, que hablamos de alejamiento, que hablamos de legitimidad. Todo eso es un mundo, que hablamos de libertad, de igualdad, de principios. Ese es el mundo de las emociones. Es el mundo de que después se concretan en principios y valores, pero es el mundo de las emociones. Hay que saber ordenar las emociones, hay que saber encauzarlas y hay que trabajar en ese mundo de las emociones. Por lo tanto, debemos superar el umbral de riesgo del sistema actual. Mire, yo le voy a dar una forma de superar ese umbral de riesgo sistémico, de una manera quizás menos teórica que la que acabo de decir. Planificar las actuaciones públicas, buscar gestores expertos en su área de actuación, tanto a funcionarios como políticos, informar al contribuyente del destino de los fondos públicos, informarlo de verdad, qué es lo que se espera y qué se consigue con esos fondos públicos, regular eficazmente las ayudas con dinero público y qué se consigue con ellas, quiénes son los beneficiarios, reducir el gasto ordinario, el que no genera valor social ni valor público. Gestores públicos con capacidad de gestión y asunción de riesgos. Los gestores públicos, políticos y funcionarios deben asumir riesgos. Es lo que esperan los ciudadanos. Porque si no asumen riesgos ellos, ¿quién lo va a asumir? ¿Quién va a hacer progresar la sociedad? ¿Quién va a hacer que saquen adelante el futuro de la sociedad? Eso significa equivocarse, pero equivocarse en un sentido positivo. Aprender de los errores para mejorar. Evaluar y exigir responsabilidades a responsables públicos de gestión. Evaluación y exigencia de responsabilidades. Rendición de cuentas, medición, evaluación, indicadores, seguimiento. Y por último, que los ciudadanos sepan, entiendan, crean que se les escucha de verdad. Que los políticos, los responsables públicos estamos para eso, para escuchar de verdad a los ciudadanos. Por tanto, el riesgo fundamental que tiene la administración pública, cuando incurre en ese umbral de riesgo sistema, está en no ver otra realidad. Y la realidad es siempre externa a la administración. La realidad que puede cuestionar la propia administración y que puede hacer que entre en un riesgo insalvable está en el exterior de nuestra organización. Y esto tiene que ver con los enfoques que antes he dicho de la evolución de la gobernanza, de algunos principios de la nueva gestión pública, pero también de los principios y valores de la burocracia, de la teoría burocrática. Necesitamos instituciones asentadas en principios sólidos, asentadas en un principio de Estado de Derecho, en fundamentos de Estado de Derecho, abierta y buscando la eficiencia y captando el mayor talento y el conocimiento posible en la sociedad. La quinta y última lección tiene que ver con las enseñanzas de las reformas administrativas de Latinoamérica. Latinoamérica ha mejorado notablemente en los últimos 15 años, notablemente. Ha superado la crisis de la deuda y las mejores condiciones económicas en la región han hecho posible que las administraciones públicas, las instituciones, hayan dado un salto cualitativo en los últimos años y también cuantitativo. Es cierto que en los últimos años estamos viviendo situaciones de crisis o situaciones de no crecimiento como se venía realizando anteriormente. Pero en general podemos decir que hay un fuerte y sólido fortalecimiento institucional, una mayor transparencia, lucha contra la corrupción, servicio civil meritocrático poco a poco en la mayoría de los países y en algunos ya fuertemente consolidado al nivel de los mejores países del mundo, y un incremento de la participación ciudadana, y también tiene que ver lógicamente con la consolidación democrática en toda la región. Podemos dividir los países latinoamericanos en
en varios niveles en cuanto a nivel de desarrollo institucional. En el nivel alto estarían Chile, Uruguay y Costa Rica, lo podemos ver en los principales indicadores, especialmente de la OCDE, pero también en Transparencia Internacional o en otros organismos del Banco Mundial o cualquiera de ellos, de Naciones Unidas. En el nivel medio se encuentran Brasil, Panamá, México, Colombia, Argentina, Perú y El Salvador, y en el resto se encuentra a nivel bajo o muy bajo se encuentra el resto de los países. Es decir, hay 4 niveles, pero si viéramos esta tabla respecto a hace 15 o 20 años, veríamos que en el nivel bajo, muy bajo, se encontrarían prácticamente la mayoría o casi la totalidad de los países. ¿Cuáles son las enseñanzas en concreto de las reformas administrativas, más allá de la declaración genérica que he hecho? Evidentemente, la mejoría económica ha permitido una recuperación de la mayor parte de los factores administrativos. Se han mejorado los ingresos a través de un perfeccionamiento de los mecanismos tributarios, pero todavía se mantiene un peso muy elevado de los impuestos indirectos y es mucho menor la recaudación de la seguridad social en relación con la OCDE. Se ha hecho un importante esfuerzo por implantar un servicio civil de carrera basado en criterios de mérito, flexibilidad y transparencia. Es preciso mejorar un enfoque más centrado en el desempeño, una mejora en la formación y la capacitación y desterrar las prácticas clientelares. Miren, esto no solo sucede en Latinoamérica, sino que es algo que el resto de los países tenemos que vigilar de una manera muy clara, porque incurrimos o tenemos una tendencia a incurrir con cierta facilidad. Se han desarrollado sistemas de compras más ágiles, implantando nuevas tecnologías y facilitando una mayor transparencia. Se requiere una mejora en la rendición de cuentas y una mayor seguridad jurídica para que se pueda producir una mayor transacción, una mejor transacción económica del talento, el conocimiento y los servicios que existen en el resto del mundo hacia la región. La capacidad de las TICs ha mejorado notablemente, pero existen importantes diferencias dentro de la región. La gestión pública en la América Latina ha incorporado muchas de las herramientas y procesos avanzados en materia de gestión pública. Todos los países emplean la planificación a medio plazo. Se perfeccionan las herramientas presupuestarias. En los proyectos de inversión se incorporan herramientas de análisis coste-beneficio, coste-eficacia y coste-eficiencia. Hay sistemas de evaluación y seguimiento de los programas públicos como parte de la rendición de cuentas y se ha extendido de manera importante, más en unos países que en otros evidentemente, pero se ha extendido la cultura de la rendición de cuentas. ¿Cuáles son los retos que tiene Latinoamérica en gestión pública, en administración pública? En muchos países no se ha conseguido extender los servicios públicos a amplias capas de la población, sea cual sea la forma de gestión de dichos servicios. El riesgo y la realidad de la quiebra social, de la dualización social desde el punto de vista de la prestación de servicios públicos. En otros casos se ha producido una extensión, pero no ha sido acompañada de la mejora de la calidad de los servicios públicos. Se ha extendido, pero todavía sus indicadores de calidad no son altos, sobre todo en sanidad, en educación o en servicios sociales. En resumen, grandes avances que vienen producidos, es cierto, por el desarrollo económico, pero la región ha sabido aprovechar el enorme talento existente dentro de su sociedad. Ha sabido aprovechar en esta era de la sociedad del conocimiento el conocimiento existente en la organización. Y algo que no suelen decir los informes oficiales. Ha sabido integrar el talento y el conocimiento existente en la sociedad con el sector público, buscando sistemas de innovación que podríamos llamar de innovación social.